Hola a todos, en el tutorial de hoy veremos de forma muy detallada gran parte de las posibilidades que se nos ofrecen cuando importamos modelos 3D en nuestros tours. Esta nueva característica que el programa permite y que de forma espectacular amplía las posibilidades creativas que tenemos ahora sobre nuestros tours. Y veremos, apoyándonos en esta demo que hicimos y que recomendamos que le echéis un vistazo, gran parte de estas nuevas funciones a la vez que las vamos explicando para que veáis cómo hacerlas. Así aprenderemos a generar este tipo de vistas con estas animaciones entre ellas y así visualizar distintos puntos de vista de nuestro objeto, cómo añadir y modificar las luces, incluso hacer cambios en ellas, como esto. También tener distintas variaciones de los objetos para mostrar unos u otros y crear este tipo de cosas, o incluso interactuar con las animaciones, de forma que podamos reproducir las animaciones que tuviéramos hechas de forma controlada. Vale, así que vamos a ello. Bien, antes de nada recordad que tendréis que preparar vuestros modelos 3D en el programa que estéis usando. Nosotros usamos y recomendamos Blender, e incluso sería útil organizar vuestra estructura de objetos de forma que agrupéis las cosas comunes para que no haya demasiados elementos o mallas que luego aparecerán en el listado de objetos de VT-Pro. Y ya una vez tengamos nuestro modelo preparado, tenéis que exportarlo en formato GLB o GLTF. Esto podréis hacerlo de Blender o desde otros programas, o incluso usar algún convertor online para pasar de un tipo de formato a otro. Y también deciros que aunque no es lo normal, en algunas ocasiones hemos observado que determinadas características no se exportan bien desde la versión normal de Blender, pero sí desde la última, la beta, actualmente la 3.3. Así que tenedlo en cuenta por si algunas cosas no funcionan, quizás deberéis probar a exportar desde la beta. Pues comenzamos. Creamos como siempre un proyecto nuevo en el cual vamos a importar el modelo 3D que ya tenemos preparado, y como veis tenemos las dos opciones, y en este caso lo que nos va a interesar va a ser modo orbital, para tener el coche en el centro y que la cámara siempre gire alrededor de él. Aquí tenemos nuestro modelo, como dijimos, en formato GLB o GLTF. Abrimos y ya lo tenemos en la lista de medias de nuestro tour. Pinchamos dos veces para abrirlo y ya podemos empezar a visualizarlo. Lo primero, vamos a generar el thumbnail. Esta parte la vamos a dejar ya que no vamos a hacer mediciones sobre el coche y es algo que podéis ver a detalle en el tutorial de Flyover. Lo que sí vamos a chequear es el optimizar modelo, ya que va a mejorar mucho el rendimiento y apenas se nota la pérdida de calidad en los detalles. Y las texturas las vamos a dejar sin comprimir, ya que ya hice yo ese proceso manualmente, reduciendo la calidad de las imágenes al importarlas en los materiales del modelo, con lo cual ya vienen comprimidas. Por lo demás vamos a dejarlo tal cual, así que nos vamos a ir a la siguiente pestaña, cámara. Aquí vamos a definir todos los ajustes de cámara, añadir vistas y secuencia. Lo primero, vamos a marcar esta vista como punto inicial, de forma que aunque movamos la cámara siempre podamos volver a recuperar esta vista que nos gusta. El FOD vamos a dejarlo a 75 y en cuanto a opciones avanzadas, la velocidad de rotación y traslación están bien por defecto. El valor inicial también. El valor mínimo sí que podríamos, si nos acercamos con el zoom, si veis este es el nivel máximo de zoom, pero a lo mejor en algunos casos querer acercarnos más. Para ello tendríamos que reducir un poquito este valor para llegar a mejor a este nivel de zoom para poder observar todos estos detalles. Y lo mismo pasa con el valor máximo. Este quizá sea demasiado exagerado, a lo mejor no queremos que el usuario pueda llegar a ver el coche tan de lejos, entonces podríamos limitarlo un poco, por ejemplo, hasta aquí, para que podamos jugar desde este nivel de zoom hasta este. Podemos limitar también el yaw, por ejemplo, a lo mejor si no quisiéramos mostrar una parte de la parte de atrás del coche. O quizá también el pitch, por ejemplo, si no quisiéramos ver la parte de abajo del coche, porque a lo mejor en el modelo no lo hemos trabajado esa parte, pues podríamos bajar el máximo en vez de 90 e ir reduciéndolo
de forma que aunque yo ahora rote, intente tirar y ver la parte de abajo, la cámara no permite meterme por debajo del coche, ¿vale? Con este límite, ¿vale? Recordad también que tenemos esta opción también para limitar hacia dónde se puede mover la cámara, si queremos limitar hasta dónde puede moverse. Y de esta forma podríamos dejar bien configurado nuestro coche. Al cambiar los límites de cámara, esto vuelve a moverse, con lo cual tenemos que establecer otra vez nuestra vista inicial. Luego tendríamos este panel donde podríamos ir creando las vistas que nos gustaran del coche. Por ejemplo, esta. Dándole aquí se genera una vista con la posición de cámara que tengamos en este momento en el visor. Vamos a crear una segunda vista, por ejemplo así. Una del interior. Otra de las ruedas. De forma que se me van quedando aquí almacenadas las vistas para en cualquier momento poder volver a ellas. Y ahora más adelante veremos cómo añadirla a distintos botones. Podemos también aquí editar el nombre. Si quisiéramos, por ejemplo, mejorar un poco la vista, pues podríamos reajustar la cámara y volver a darle aquí. De forma que ya se queda fijada esta nueva posición de cámara. De esta forma yo voy a ir ahora al skin, voy a importar uno que ya tengo preparado y voy a asociar a cada uno de estos botones una vista concreta de las que hemos preparado. Por ejemplo, en la Overview vamos a añadir la acción 3D Model, Open 3D Model, seleccionamos nuestro modelo y aquí entre las opciones que tenemos vamos a elegir la de Show View. Y de la lista de vistas que hemos creado vamos a dejar la primera, Overview. Y aquí podemos definir la duración de la transición entre el punto de vista en el que estamos y el irse a esa nueva vista que hemos elegido. Lo dejamos en un segundo y vamos a hacer lo mismo para el resto de botones. Lo que voy a hacer, voy a coger esta acción, la voy a copiar con Control C, selecciono aquí, pego con Control V y aquí simplemente lo que voy a hacer ahora es editar y en vez de la vista Overview vamos a coger la vista Specification. Dejamos todo igual, pegamos, ponemos la vista interior y así vamos por todos nuestros botones. Vamos a hacer un preview y vemos cómo al ir pinchando en cada uno de nuestros botones se nos va yendo a la vista definida. Deciros también que tenemos aquí unos ajustes globales para todas las vistas, de forma que podemos cambiar la duración y el tipo de inercia aquí una sola vez para que ya en todas las acciones en las que queremos abrir vistas coja por defecto este valor y no haya que ir uno por uno cambiándolo. Y luego ya también por último tendríamos lo que serían las secuencias, que son lo que nos permiten crear recorridos definidos de una vista a otra, ajustando su configuración y con la que podamos crear esas secuencias tipo cinematográficas como la que tenemos en la intro de este tour. Pero eso lo explicaremos al final del tutorial cuando ya hemos pasado por todas estas pestañas. Vamos a la siguiente. Bien, pues vamos a la pestaña Environment, donde vamos a definir lo que sería el fondo de nuestro modelo. Lo primero, vamos a añadir un suelo o plataforma donde descansa nuestro modelo. Así que vamos a pinchar aquí y como veis ya se nos crea este suelo que inicialmente podríamos bajar la altura para que coincida exactamente donde apoya. Vamos a definir su tamaño, vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Y vamos a dejar así tanto el color como la opacidad. Como vemos sobre esta plataforma ya se ven las sombras que proyecta el coche por las luces que están definidas por defecto.
Como alternativa a este suelo creado en el programa, podríais importar vuestro modelo en el cual ya viniera una plataforma hecha, incluso con las sombras proyectadas vaqueadas, de forma que tendríais un control más preciso sobre las sombras, efectos de reflexión en el suelo, otro tipo de efectos que con esto en principio no podríamos hacer. Luego aquí ya tendríamos nuestras opciones para definir el fondo. Lo más básico sería añadirle un color plano, aunque en nuestro caso vamos a optar por una imagen de fondo. Pinchamos aquí y ya tenemos una serie de fondos preparados, uno para cada vista del coche. De forma que lo voy a seleccionar todos, le vamos a dar a abrir y ya me aparecen aquí todos en la lista, con lo cual yo puedo ir visibilizando uno u otro. Como veis, solo puedo tener encendido uno a la vez. Vamos a dejar este como inicial, pero vamos a hacer que en los botones que teníamos antes, al pinchar en cada uno de ellos, vaya cambiando la imagen de fondo. Para eso voy a seleccionar, por ejemplo, este y le vamos a dar la acción 3D Model, cambiar entorno. Seleccionamos nuestro modelo, que es el que tiene incluido las imágenes que hemos añadido. Como veis, aquí podríamos también cambiar el tipo de suelo, el color de fondo, y lo que nos interesa es cambiar el fondo y seleccionar esta imagen para que quede visible y no ninguna otra. Vamos a copiar esta acción, seleccionamos el siguiente, pegamos la acción y ahora simplemente vamos a marcar este en vez del anterior. Y lo mismo con los demás. Seguiríamos con el resto y ya tendríamos resuelta esa parte. Volvemos ahora a nuestra pestaña Environment y vemos que también tenemos la opción de añadir como fondo un panorama en vez de una imagen. De esta forma el fondo girará junto con la cámara en vez de quedarse fijo como cuando son imágenes normales. Y la otra característica cuando importamos como panorama es que lo vamos a poder usar como mapa de reflejo, de forma que yo podría visualizarlo así como fondo, aunque la imagen que he importado no es un panorama, es una foto, pero que me va a venir bien para ver los reflejos, o dejando el fondo que teníamos, marco aquí mapa de reflexión y como veis, sobre todo en esta zona, vemos cómo se está reflejando partes de esa imagen, incluso le está generando una iluminación adicional a las luces que ya tenemos en nuestro modelo. ¿Veis? De forma que si lo pongo y si lo quito, pues podéis ver la diferencia. Ya en función de la imagen que elijáis, que tenga más o menos contraste y sobre todo el nivel de reflexión que tengan las texturas que hayáis añadido a vuestro modelo, pues estos reflejos serán más o menos intensos, pero siempre suelen dotar de un mayor realismo a nuestros objetos. De todas formas, nosotros para este ejemplo hemos usado una imagen mucho más apagada para que no ilumine tanto, aunque luego en las versiones de colores más oscuros los reflejos se ven mucho más intensos. Bien, vamos a ver ahora la parte de las luces y para la explicación lo primero que vamos a hacer va a ser eliminar estas dos luces que aparecen por defecto para empezar a entender algunas cosas. Por ejemplo, veis que aunque ya no hay luces incluidas, el coche sigue iluminado. Esto es por lo que os decía de que el mapa de reflejo ya está generando luz. ¿Veis? Si lo apago, ahora sí vemos el coche completamente apagado, ¿vale? Entonces con esto apagado vamos a ver que a la hora de crear luces tenemos dos tipos. Las ambientales, que dan una luz general por todos lados, y las direccionales o orbitales, que parten de un punto en el infinito y tienen una dirección. Vamos a crear una ambiental y como veis, como decía, ilumina toda la escena de forma global sin que la luz venga de una dirección concreta, ¿vale? Esto puede ser útil para dar una pequeña iluminación general a todo y combinarlo a lo mejor con otra direccional, que sea ya un poquito más realista. Y podríamos cambiar el color de la luz para darle a lo mejor un tono un poquito más cálido, más amarillento o como queráis.
más azulado. ¿Vale? Voy a borrarla y vamos a crear ahora una direccional. Como veis, estas tienen muchas más opciones. La primera de ellas sería fijar al objetivo o a la cámara, de forma que en Target la dirección va a apuntar siempre al objeto y en modo cámara la dirección es relativa a la cámara. Como veis, si vamos cambiando la cámara, la luz va cambiando. Vamos a dejar esta, que es la más usual. También podemos cambiar el color, la intensidad y sobre todo la dirección. La dirección podemos cambiarla mediante estos parámetros de yaw y pitch. Por ejemplo, podemos ponerla totalmente cenital y ya girar un poquito. O podemos también usar esta opción para pinchar en un punto de la superficie del objeto para que la luz venga justo hacia esa zona, en esa dirección. ¿Veis? Si pinchamos aquí en el lateral, la luz viene de aquí. Si pinchamos aquí arriba, la luz va a venir desde arriba. Podéis hacer eso y luego quizás ajustar un poquito con esto. Luego tenemos la propiedad de proyectar o no sombras. Si desactivamos, vemos que ya no se proyectan sombras en la plataforma, en el suelo. Y si activamos, sí. Y estas sombras podemos ampliar un poquito su radio. Y también tenemos esta casilla muy interesante que lo que haría sería proyectar también sombras en el propio modelo, no solo en el suelo. De forma que ahora este control de las sombras también afecta, si os fijáis, por ejemplo, la sombra que proyecta aquí. Tenemos aquí una serie de ajustes, que esto es para, digamos, dejarla más definida o más difuminada. Aquí la tolerancia, esto sería sobre todo para cuando tenemos objetos animados, la superficie a la que se va a aplicar la sombra, por defecto lo dejamos al máximo. Vamos a cambiar un poco la dirección. Con el bias podéis tocarlo un poco y así a veces evitar alguna serie de artefactos que se producen en la sombra. Y el mask size es la calidad de esa sombra. Cuanto mayor sea este número, mayor resolución tendrá, pero también consumirá más recursos. Así que lo que recomendamos es que vayáis probando con los ajustes, intentando reducir al máximo este número si podéis. Y sobre todo también reducir el número de luces y, muy importante, el número de luces que proyectan sombra. El hecho de que proyecten sombra, y sobre todo entre los objetos, eso va a hacer que necesite procesarse una mucha mayor cantidad de información, por lo que el rendimiento podría decaer y que los movimientos o transiciones no vayan tan fluidos. Si podéis, lo más aconsejable es crear el mínimo número de luces posibles o incluso que esas luces vengan ya vaqueadas en las texturas del modelo. De esa forma, a no ser que necesitéis luces dinámicas que se muevan con la animación del objeto, pues os consumirían mucho menos. Si usáis eso, también tendréis la opción de marcar esta casilla de forma que las luces ya no afectarían al modelo y solo cogerían pues la iluminación que tenga de las texturas del modelo en sí. En este caso, pues como no lo tenemos hecho así, pues no nos funciona bien. ¿Vale? Y como os decía, también muy importante es jugar con la combinación de esas luces con las de los reflejos. ¿Vale? De forma que ahora, si queremos reflejos, vemos que las luces quizás se nos han quedado demasiado fuertes. ¿Veis? Nosotros en nuestro tour de ejemplo usamos la siguiente combinación de luces. Esta luz principal con estos valores y es la única que tiene proyección de sombras. Esta segunda luz, un poquito de relleno por una zona, esta que rellena por otra y una nocturna que tenemos con valor a 0 que usamos solo en determinados casos. Estos valores se pueden cambiar mediante acciones e incluso podemos añadir duración a esos cambios para que se generen transiciones entre unos valores y otros. Vamos a verlo en uno de los botones que tenemos preparado. Sería este. Y la idea sería que al pincharlo se apagaran todas las luces, se encendieran esa luz nocturna que teníamos preparada y además cambiáramos el mapa de reflejo que teníamos, que como decíamos iluminaba mucho, y cambiarlo por otra imagen que no refleje nada o casi nada. Entonces vamos a empezar con las acciones de apagar luces. Vamos aquí, 3D Model, sección luces. Y aquí tenemos nuestro listado de luces, de forma que a la luz 1 le vamos a marcar aquí porque queremos cambiar su intensidad y la vamos a poner a 0. Y como os decía, podíamos establecer la duración de esta transición. Lo dejamos en 1
Vamos a copiar esta acción, la vamos a pegar porque ahora vamos a hacer lo mismo pero con la luz 2. Igual para la luz 3. Y para la luz nocturna lo que vamos a hacer es ponerlo a 0,20. De forma que esta, que inicialmente estaba con un valor a 0, ahora se va a encender a esta intensidad. Y por último, vamos también a la pestaña Environment y vamos a importar una imagen prácticamente negra para usarla como un reflejo en el que no haya nada. Aunque vamos a dejar el original. Vamos a cargar también una imagen de fondo más oscura, esta, y volvemos a nuestro skin y ahora vamos a añadir la acción 3D Model, Change Environment, vamos a seleccionar Background y vamos a activar tanto el mapa de reflejo de esta imagen negra como cambiar el fondo a este. Vamos a Down y vamos a hacer un preview para verlo. Vamos, pinchamos nuestro botón donde hemos incluido todas las acciones y como veis se han apagado las luces, se ha quedado solo la nocturna y se ha cambiado la imagen de reflejo por esa que no tenía ninguna iluminación. Respecto a estas imágenes os recomendamos que uséis una muy optimizada y a baja resolución, ya que apenas notaréis la pérdida de calidad y en cambio el rendimiento será mucho mejor. Vamos ya a la siguiente parte. Bien, vamos a ver ahora la pestaña Objetos, que es la que nos va a permitir gestionar los cambios entre distintos elementos del coche, como esto de los colores o como el tipo de ruedas. Entonces, si vamos aquí en el programa a la pestaña Objetos, vemos aquí un listado de los distintos elementos que compone nuestro modelo 3D. Da igual si en nuestro programa de 3D teníamos objetos ocultos. Aquí aparecerán todos como visibles. Y con este icono podemos mostrar u ocultar los distintos elementos. Entonces de lo que se trata es de que en nuestro programa de 3D vayamos duplicando los elementos que nos interese y haciéndole los cambios, por ejemplo de color, el otro tipo de ruedas o el otro tipo de tapicería. Volvemos a importar y aquí aparecerán ya esos nuevos elementos. Antes de hacerlo quería comentar que podríamos hacer algo parecido con la pestaña Variantes. Con ella podríamos crear distintas versiones de texturas distintas, y esto es importante, solo texturas, no cambios de objetos de geometría. Podríamos, por ejemplo, crear 3 variantes del coche que fuera carrocería blanca y asiento marrón, carrocería negra y asiento blanco y otra más. Esto lo prepararíamos en nuestro programa 3D, exportaríamos y aquí aparecerían ese listado de variantes. De forma que podríamos visualizar la variante 1 o la variante 2 o la variante 3, pero con la limitación de que aquí no podemos hacer combinaciones. No podríamos combinar el elegir un tipo de carrocería y por otro lado, de forma independiente, un tipo de tapicería. Por eso en nuestro caso decidimos hacerlo de la otra forma, duplicando los objetos y cambiándole sus texturas. Esto por contra tiene el inconveniente de que implica el duplicar partes de la geometría del modelo, de forma que el archivo generado será más pesado, tendrá más geometría porque tendrá polígonos duplicados, lo cual en algunos proyectos pues, puede ser un inconveniente. Así que en función del tour podría elegir un método u otro, aunque este de las variantes ya lo explicaremos más a fondo en otro tutorial. Bien, pues como decía, ahora lo que hacemos es irnos a nuestro programa 3D, vamos duplicando las partes de geometría que queremos sacar de distintas versiones, por ejemplo la carrocería en rojo, en negro, blanco, etc. O la tapicería. Tenemos también preparado, duplicado y cambiado la textura de cada una de las tapicerías de esta zona o los distintos tipos de ruedas. Una vez tenemos todo creado, volvemos a exportar y ojo de tener cuidado de no modificar aquí los nombres de antiguos elementos que hubierais exportado antes en el coche, ya que al importarlo en VT-Pro podría dar errores. Vale, pues volvemos a nuestro proyecto y lo que queremos es sustituir el modelo antiguo por el nuevo que contiene los nuevos elementos.
Entonces, en vez de añadir medios, lo que vamos a hacer es irnos a Settings y desde este iconito de la carpeta azul vamos a importar el nuevo modelo para que reemplace antiguo y mantengamos el resto de ajustes que teníamos hechos. Entonces, seleccionamos este, que es el nuevo, se recarga y, como decía, os puede pasar que aunque en vuestro programa 3D hayáis dejado una combinación de elementos ocultos y otros visibles, aquí el programa los va a importar todos como visibles y en algunos casos se solaparán mostrando unos por encima de otros. Volvemos a la pestaña Objetos y vemos que ahora en la lista ya aparecen las nuevas versiones de los elementos que hemos creado. Desde aquí podemos ocultarlos o mostrarlos. Vemos las diferentes versiones de las tapicerías. Las luces encendidas también son objetos que mostramos o ocultamos. Las ruedas. Y así iríamos dejando preparado nuestro modelo. También hemos añadido nuestro propio suelo con una sombra vaqueada. Lo que pasa es que no lo estamos viendo porque tendríamos que quitar este suelo que pusimos en VT Pro. Como veis, ya tenemos uno con una sombra más suavizada y que traemos preparada de nuestro programa 3D. ¿Veis? Ahora si desactivo, pues sí, podemos ver o mostrar este suelo que hemos creado nosotros. Y ahora vamos a ver desde el skin cómo interactuar con estos elementos nuevos. Mostramos nuestra botonera, seleccionamos el primer botón, el de asignar el color blanco, y vamos a añadir la acción modelo 3D y ocultar o mostrar objetos. Seleccionamos nuestro modelo y aquí en el listado pondríamos este que sería la carrocería blanca, le ponemos el icono de visible, el resto de carrocería las ponemos como invisibles y vamos a buscar las puertas y vamos a poner visibles estas primeras que son las blancas y el resto todas invisibles. Aceptamos y hacemos lo mismo para el color negro. Ocultamos este primero blanco, mostramos este y el resto ocultos. Y así igual para el resto de colores. Y de la misma forma iríamos añadiendo las acciones a los distintos tipos de tapicería, tipos de ruedas o al botón de apagar o encender luces. Al final todos son acciones de mostrar u ocultar objetos. Así que con esto ya teníamos esta parte resuelta. Vamos a hacer un preview. Y vamos a ver cómo pinchando efectivamente nos va cambiando los colores de la carrocería y de las puertas. Y también lo de los asientos. ¿Vale? Así iríamos haciéndolo. Lo primero para las animaciones sería irnos a nuestro programa 3D e ir generando todas las animaciones necesarias. Tendríamos que animar cada elemento por separado, por ejemplo la puerta blanca, la puerta verde, la puerta negra e incluso los cristales de la puerta blanca, los cristales de la puerta verde, para tenerlos como animaciones independientes y luego poder en el programa activar una u otra. Así vamos generando de forma independiente cada una de las animaciones por separado, no en la misma línea de tiempo, de forma que cuando volvamos a exportar, importante marcar que se exporten también las animaciones, en VT Pro pues recuperaríamos toda la lista de animaciones. Vamos a verlo. Volvemos aquí a Setting, con esto sustituimos el archivo por el nuevo que contiene las animaciones, abrimos. En principio todo debe mantenerse igual y si nos vamos a la pestaña animaciones, como veis aparecen listadas todas las animaciones independientes de cada objeto.
Si yo voy seleccionando cada una de ellas, podemos reproducir su animación. Vemos el cristal de la ventanilla subiendo. Si pincho en esta no vemos nada porque los objetos que contienen estas animaciones los tenemos ocultos, son los de los otros colores. Aquí también con estos iconos podríamos dejar marcado el autoplay a las animaciones que quisiéramos para que de forma automática estas animaciones se estuvieran reproduciendo. También podríamos marcar el autoplay sequential para que de forma automática cuando iniciemos la visualización de este media vaya uno por uno reproduciendo todas las animaciones, cuando acabe vaya pasando a la siguiente, así, así, así. Y aquí tenemos algunas opciones también generales para ese autoplay, para que se reproduzca en loop, cuando llegue a la última vuelva a la primera y sea un bucle. La de Show Control Slide para que aparezca la línea de reproducción. Esto para poder pausar y reanudar la animación mediante un botón de play, como lo que tenemos en los vídeos. O que cuando las animaciones lleguen a su último fotograma se queden paradas en él. Pero para nuestro caso vamos a dejarlo todo sin marcar, porque nosotros vamos a controlar todas estas animaciones desde los botones del skin o desde los hotspots que ya pondremos. Un detalle que igual había observado es que solo he creado la animación de abrir las puertas o subir los cristales. No he creado la animación inversa para cerrar la puerta. Esto es porque con VT Pro, luego mediante las acciones vamos a ver que tenemos opción para que las animaciones se reproduzcan de forma inversa, con lo cual me ahorro el trabajo de generar por cada una de las animaciones su opción inversa de cerrar. Vamos a verlo mediante el skin. Vamos al botón de abrir puertas. Y vamos a añadir la acción animación. Vamos a dejar esto en play. Y ahora vamos a marcar todas las animaciones relativas a las puertas. Y para este caso vamos a marcar también esta opción para que cuando la animación finalice se quede en el último fotograma. Le damos a OK. Y ahora vamos a seleccionar el otro botón, el inverso a este, que sería el de cerrar puertas. Y vamos a añadir la misma acción. Marcamos todas las puertas. Marcamos también que se quede en el fotograma final, pero aquí vamos a marcar el que se reproduzca de forma inversa. De esta forma tan sencilla tenemos solucionada la animación de que se cierre la puerta. Le damos a Down, dejamos esto como estaba y haríamos lo mismo para el botón de la ventanilla. Seleccionamos todas nuestras animaciones de las ventanillas, marcamos también esto, aceptamos y lo mismo para el botón inverso. Marcamos este y sobre todo este. Dejamos como estaba. Habría que meter también las acciones de mostrar y ocultar para que estos botones actúen como toggle, que cuando pinchas este se visualice el otro y viceversa. Esto lo hacemos con las acciones Show Hide Components. Hacemos lo mismo pero a la inversa para el otro botón. Vamos a hacer un preview. Y vamos a probar nuestras animaciones. Le damos a abrir puerta y efectivamente la puerta se abre. Si pinchamos ahora en cerrar, pues también se cierra y se mantiene en esa posición de último fotograma. De igual forma, subimos cristales y bajamos cristales. Como veis, es muy fácil gestionar el tema de las animaciones desde el programa una vez que las tenemos creadas. Vamos a ver ahora cómo añadir hotspots sobre nuestro modelo y poder así ejecutar las acciones de abrir puertas, encender luces, cambiar ruedas, etc. No ya desde elementos del skin, sino directamente pulsando sobre hotspots que estén superpuestos en el coche. Vamos a este botón para añadir un hotspot de imagen. Seleccionamos
y podemos añadirlo sobre cualquier parte de la superficie de nuestro modelo. Vamos a ponerlo, por ejemplo, por aquí. Una vez añadido, vamos a ponerle un tamaño algo mayor. Si queremos recolocarlo, por ejemplo, en una zona más central, podemos ir aquí a hacer location y podemos volver a pinchar y ya se coloca la posición manteniendo el resto de los ajustes. Podríamos dejarlo así de forma que siempre está visible, pero puede interesarnos marcar esto para que solo esté visible cuando ningún otro elemento lo tapa, pero como en ocasiones se queda cortado por la propia geometría del modelo, podríamos darle un poco de distancia para separarlo un poquito del modelo. Y ya una vez colocado en su sitio, pues simplemente le pondríamos la acción que nos interese. En este caso sería simplemente mostrar el panel que tenemos creado en el esquí. Entonces simplemente damos a Show y marcamos este componente. Y ya está. Vamos a crear ahora otro para la acción de abrir la puerta. Vamos a poner, por ejemplo, aquí. Separamos un poco también. Y a este le vamos a dar la acción 3D Model, Animation. Seleccionamos todas las puertas. Y marcamos esto. Le damos OK y ya tendríamos lo mismo que hicimos en el icono de la puerta, pues ahora lo tenemos mediante un hotspot. Vamos a recolocarlo un poco, ponerlo aquí un poquito más atrás. Y ahora necesitamos un hotspot igual, pero con la acción de cerrar la puerta. Para eso vamos primero a renombrar este. Lo copiamos, pegamos para duplicarlo y este va a ser el de cerrar. Y simplemente vamos a invertir la animación de esta acción. Con eso ya tendríamos el de cerrar. Ahora vamos a dejar este como invisible para que inicialmente solo esté disponible el de abrir. Y a este le vamos a añadir la acción mostrar y ocultar hotspot. Le decimos que muestre, al pinchar, muestre el de cerrar. Y también otra acción para que al pinchar oculte el de abrir. Vamos a copiar y pegar estas dos acciones, lo pegamos en este y simplemente invertimos. De esta forma tendríamos una especie de toggle, pero que en realidad son dos hotspots distintos. Haríamos lo mismo para el hotspot de las ventanillas o para el hotspot de las luces. Con eso ya lo tendríamos. Vamos a hacer un preview. Y aquí tenemos nuestros hotspots. Si pinchamos, vemos que funcionan. Y el de abrir y cerrar, el primero abre y si pinchamos, cierra. Así iríamos haciendo con todos. Bueno, pues ya en esta última parte vamos a ver cómo hemos creado esta primera pantalla del Click to Start y sobre todo esta secuencia de animaciones en las que vemos cómo van cambiando los planos y también vamos viendo cómo las luces también están animadas de forma que creamos estos efectos. Vamos a verlo de forma muy rápida sin entrar en detalle, ya que todo esto lo tenemos explicado más a fondo en el tutorial de Mode Flyover. Bien, pues lo primero tenemos el loading muy sencillo, simplemente con una imagen APNG que va creando esa pequeña animación y lo tenemos en OnReady. Luego en el skin tenemos este primer contenedor principal completamente negro que está tapando al modelo 3D que tendremos detrás, mientras tanto cargando de fondo, y dentro de este contenedor tenemos el botón de Click to Start que lo tenemos inicialmente oculto porque lo mostramos mediante esta acción de al iniciar para que se muestre de forma gradual y en la duración que nosotros queremos.
También al tener el botón de Click to Start obligamos a que el usuario pinche y así permitimos al navegador que reproduzca audio. Luego tenemos también preparados nuestros textos que van a salir durante las secuencias. Y básicamente lo que tenemos es que cuando pinchamos en el botón Click to Start, hacemos que se oculte este componente para dejar ver el modelo 3D y a la vez abrimos el modelo 3D y reproduzca la secuencia intro. Y ahora vamos a ir a ver esa secuencia. Sería esta, con estas vistas. Lo que pasa es que como tenemos las luces apagadas, pues vemos poco. Como veis, yo tengo la escena ya preparada para el inicio. En lo que hacemos es que en la primera secuencia tenemos este primer plano y la luz tenemos una acción para que se ilumine a la vez que va cambiando la dirección para generar esta animación. ¿Veis? Esto podéis vosotros ir haciendo las pruebas aquí y una vez que tengáis las pruebas anotáis los valores para ahora en la secuencia generar las acciones con esos valores. Así la secuencia muestra esta primera vista que además tiene aplicada la acción de reproducir la pista de audio en la que tienen todos los sonidos y esta de las luces que tiene marcada la intensidad va a subírsela a 0,20, también el yaw para pasar de aquí a aquí, que es lo que hacíamos en la prueba que hemos visto, y un poquito el pitch. Y todo esto durante una duración de 4 segundos, para que en estos 4 segundos la intensidad vaya subiendo, vaya creando ese recorrido, esa dirección, y generar así la animación a la vez que pasamos del plano 1, de la vista 1 a la vista 2, de esta a esta, durante estos 3,8 segundos, este paso de aquí a aquí. ¿Vale? Luego también en esta vista 2 iniciamos ya también el crear un fundido, además que mostramos el botón de Skip Intro y preparamos las luces para el siguiente plano, este, de las ruedas. También mediante estas acciones hacemos que vayan apareciendo los textos, podemos reproducir sonidos, etcétera, y así vamos generando estas secuencias cinematográficas. Podéis hacerlo todo en una misma secuencia o como aquí hemos partido y hacemos que de esta secuencia pasemos a esta otra en la que ya tenemos la vista inicial y también mediante acciones hacemos que la luz vuelva a su sitio correcto y aparezcan pues, todos los elementos del skin para dejar preparado el tour en su forma definitiva para ir navegando por él. Y así al botón de Skip Intro le damos la opción de abrir esta secuencia. Y si lo necesitáis, como era nuestro caso, podéis crear otras secuencias similares, pero con las variantes que necesitéis para la versión móvil, de forma que luego en el skin hacéis que este botón reproduzca la secuencia de desktop y en la versión móvil este botón abriría la secuencia, como veis, de móvil. ¿Vale? Con eso lo tendríamos. Pues bien, con esto damos por finalizado nuestro tutorial de 3D en modo orbital. El resto de nuestro tour son elementos del skin como estos, con acciones sencillas de mostrar o ocultar elementos. Así que nada, ya habéis visto que una vez preparado nuestro modelo en el programa de 3D, la gestión en VT Pro es muy fácil. Solo se trata de gestionar unas pocas acciones para controlar las animaciones, luces, cámaras, objetos, etc. Así, de forma sencilla, podréis crear experiencias interactivas únicas y muy útiles para la industria, la enseñanza, visualización y venta de productos o lo que se os ocurra. Así que os animamos a que uséis este nuevo tipo de media, los objetos 3D, que además, incluso si no sois expertos en modelado, cada vez tenéis más recursos, como comprar multitud de objetos por precios baratos, hay incluso páginas que ofrecen modelos gratis, o incluso generar vuestros modelos mediante fotogrametría, simplemente haciéndole fotos de distintas posiciones. Esperamos que la explicación haya sido útil y nos vemos en futuros tutoriales.